Vamos a estar en la escritura, en Lucas, en el capítulo 11. Yo quiero que usted se mantenga en capítulo 11 de Lucas, que saque su Biblia y que estemos ahí en ese texto. Y damos gracias al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, y que lo que podamos compartir y aprender en esta mañana sea puesto en la práctica, para la gloria de tu nombre y la bendición que es para nosotros vivir tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Cuando hablamos de bienaventurado, el hombre bienaventurado de Dios, y tal vez necesitamos un poco de recordarnos qué es bienaventurado. Bienaventurado es aquel que es feliz, dichoso. Dichoso el hombre, dichoso la mujer, dichoso. Y esta palabra bienaventurado es una palabra muy importante. Y en Lucas capítulo 11 y verso 27 dice la escritura en el texto: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado, y noten, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es decir, aquí tenemos en el texto una bendición de una mujer para con Jesús. El contexto que vamos a mirar, el contexto anterior y el contexto posterior, nos van a dar a nosotros un poco más de amplitud en el tema. ¿Por qué esta mujer dice bienaventurado? ¿Y por qué nosotros podemos decir bienaventurados? ¿Y por qué la Escritura a nosotros nos llama bienaventurados? Resulta, hermanos, que lo que la Biblia a nosotros nos enseña es que en el mundo hay dos pueblos, hermanos, ¿sí? Hay dos pueblos y solamente dos: los que entienden para vida y los que no entienden para muerte. En el mundo así estamos nosotros hoy. Hay los que creen en Dios y confían en su nombre y entregan su vida a Él, y los que no lo hacen. Esas son las dos formas o los dos tipos de seres humanos que habemos. Entonces nosotros somos la gente que entendemos para vida, pero que hay otros que no entienden para muerte. Los que entienden para vida y los que no entienden para muerte. ¿Quiénes somos nosotros? En el principio y en el papel dice que nosotros somos su iglesia y entendemos para vida. Eso es lo que legalmente la Biblia dice. Eso es lo que en el papel se muestra. Eso es lo que usted tiene que corroborar como persona, como individuo. ¿Usted es una persona bienaventurada? Porque usted entiende lo que la Escritura dice, porque usted entiende que bienaventurado es dichoso aquel que reconoce a Dios, dichoso el hombre que es bienaventurado, dichoso y bienaventurado aquel que no se ha sentado, ¿verdad?, en silla de escarnecedores. En el texto pareciera que esta mujer, que dicho sea de paso, esta mujer representa a la iglesia, o por lo menos parte de la iglesia. En el contexto anterior, es decir, lo que está encima del texto que acabamos de decir, está en 11:20 al 26. Note lo que está aconteciendo. Y entonces yo quiero que usted y yo nos usemos la imaginación. Resulta que Jesús está ahí ante una gran multitud. Gente que le seguía, gente que quería oír qué era lo que estaba pasando, gente que venía para un milagro, gente y más gente. En el contexto anterior dice que Jesús estaba trabajando esta parte. Él estaba hablando sobre, decía más: si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Recuerden a esta mujer que está ahí, y recuerden que esta mujer es parte de la iglesia, o tipifica o representa la iglesia, o parte de la iglesia. Esta mujer está escuchando a Jesús decir: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El contexto anterior, aún más arriba, habla con respecto
a que ellos no estaban creyendo y le estaban diciendo que si él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Pero Jesús enfatiza y les dice, no, por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, y si esto es verdad, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hermanos, notemos algo, porque en el contexto necesitamos sacarle provecho a esto. El reino de Dios, enfatiza Jesús, que es por la expulsión de demonios. Es decir, partimos del principio que en el papel ninguno de los que estamos aquí tenemos demonio. ¿Sí? ¿Sí o ay de mí? Porque el reino de Dios está manifestado en su iglesia. Y si nosotros somos su reino o parte de su reino, se supone que por el dedo de Dios los demonios que habían en nosotros antes ya no están. Ahora están en otros. ¿Sí? Vamos en el hilo. Vean lo que Jesús sigue diciendo en verso 21. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora Jesús está haciendo la diferencia. Y la diferencia Jesús la hace otra vez con dos formas de personas que vemos en el mundo. Él dice ahora, si ustedes conmigo recogen, ustedes están conmigo. No tienen demonio, el reino de Dios está con ustedes. Pero si ustedes no están conmigo, ustedes desparraman. Es decir, ustedes no están confiando en lo que yo soy. Ustedes no creen, ustedes no son dichosos, ustedes no son bienaventurados, porque ustedes no están conmigo. ¿Por qué? Porque el que conmigo es, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Es decir, si nosotros logramos entender que en este contexto Jesús está diciendo, los que están conmigo hacen la obra que yo hago. Los que están conmigo son dichosos porque pueden hacer y ser parte del reino de los cielos. Amén. Jesús también les dijo que hay otro hombre más fuerte. ¿Cuál será este hombre más fuerte? Piensemos. Dice, cuando el hombre fuerte llega, ¿hay uno más fuerte? ¿Cuál es el hombre más fuerte? ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, si nosotros nos fijamos en 11:20, está hablando de demonios. Y pareciera que los demonios son muy fuertes, pero habla de un hombre fuerte. Pero este hombre fuerte entonces tiene que ver con este que viene a saquear la casa, que viene a desestabilizar a las familias, y este tiene nombre y apellidos. Satanás el diablo. Nombre Satanás, apellido diablo. No creo que sea así, pero bueno, sale. Pero al final este es un hombre fuerte. Y este hombre fuerte viene a destruir y a matar y a robar a aquellos que están ahí, a los bienaventurados. Viene a hacerlos desdichados, hermanos. ¿Cuántas de las veces nosotros como iglesia no le damos tal vez ni crédito o no pensamos tanto en esto? Solamente pensamos que son circunstancias que nos pasan en la vida. Bueno, es que estoy enfermo porque ahora cuando llueve todo el mundo le da gripe. Bueno, seguro que sí es cierto. Pero ¿por qué nosotros tampoco pensamos en lo otro? Y podemos decir, ¿por qué viene una desestabilización? ¿Por qué a mí me da pereza a veces hacer ciertas cosas que son de Dios? Orar, adorar, venir, estar, dar. ¿Por qué? Bueno, es que así somos y es que tal vez no nos ha amanecido. No, ¿por qué no pensar que si hay una influencia de un hombre fuerte que está golpeando a los bienaventurados? Y los que somos bienaventurados tenemos que estar atentos a todos estos espacios. El verso 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ve, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora sí, hermanos, pensemos en las dos cosas que nosotros, los seres humanos, somos. O usted
que recibe y entiende que es parte del reino y los que no quieren recibir y no son parte del reino. ¿Dónde estaba el espíritu inmundo? ¿En los que quieren, en los que no quieren y no entienden, o en los que somos hoy bienaventurados? ¿Dónde estaba el espíritu inmundo? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? ¿Ah? Sí. En los que hoy somos bienaventurados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la lección de Jesús? Cuando nosotros estábamos allá, Él nos sacó todos los demonios por el poder de la cruz, por el poder de su obra. Fuimos libres, somos bienaventurados. Pero ¿qué es lo que está latente? Que nosotros tenemos una casa barrida y limpia. Por la gracia y la misericordia, el poder de la cruz, somos libres y nuestra casa está barrida. La santidad de Dios es lo que habita en nosotros. Pero ¿qué es lo que están buscando estos demonios? Regresar a esa casa, a la casa barrida. Por eso, hermanos, cuando pasan situaciones en medio de los núcleos familiares de los hogares cristianos, que uno dice, pero ¿cómo ese hombre se volvió así? ¿Cómo esa persona se volvió infiel? ¿Cómo esa persona hizo lo que hizo en medio de su trabajo? ¿Cómo es que esa persona tiene tanto dolor y tanto enojo con tal cual persona hasta desaparecer de la iglesia y desaparecer del cristianismo? El enemigo encontró una casa barrida, la encontró sola, la encontró vacía. Por eso, cuando hablamos de las bienaventuranzas, es que nosotros tenemos que entender y creer lo que el Señor dice. Si somos bienaventurados es porque estamos en una posición, y esa posición es la que a nosotros nos va a dar vida y nos va a dar la fortaleza de que el enemigo venga y no encuentre nada, sino que la encuentre llena del poder del Espíritu, que no la encuentre vacía, que la encuentre llena del gozo del Señor, que la encuentre en el refrigerio, que la encuentre en los ejercicios espirituales en los cuales nosotros permanecemos. Por eso somos bienaventurados. Ahora, hay un contexto también posterior. ¿Cuál es el posterior? El que está abajo, dijo el otro, en medio del 11:20, que fue el que nosotros, el del 11:27, ¿verdad? El 11:27 es nuestro pasaje. En el 11:29 al 32, que es el contexto posterior, dice: apiñándose las multitudes, comenzó a decir. Noten esto, hermanos. Esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Verso 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. A la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. El contexto posterior, hermano, nos deja a nosotros en un punto en donde tenemos que analizar qué es lo que yo escucho y qué está haciendo lo que yo escucho. Jesús les está diciendo: ustedes son una generación mala. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Jesús a este grupo de gente que eran malos? Porque estaban demandando una señal, dice ahí. Y entonces Jesús dice: señal no les va a ser dada, sino la señal de Jonás. ¿Cuántos conocemos la historia de Jonás? Es la historia de Jonás, la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Será que la historia de Jonás es la historia de nosotros hoy? ¿Será que hemos estado tratando de escapar de Dios y Dios tiene preparado un gran pez? ¿Será que tenemos que estar como 3 días y 3 noches en el vientre del pez y bajo el mar? ¿Será que de verdad nosotros, hermanos, no estamos entendiendo el mensaje de Dios, el evangelio del reino? ¿O sí lo estamos entendiendo? ¿Por qué hay una demanda de señales tan fuerte en medio del cristianismo? Normalmente nuestras oraciones se asemejan más a las peticiones que al escuchar la voz de Dios
direccionándonos. Normalmente cuando estamos enfermos queremos sanidad y es razonable y para Dios no es un problema. Pero ¿por qué caigo en el afán? ¿Por qué me afano en aquello que quiero que Dios me dé? ¿Por qué me turbo si yo sé que hay un punto y en lo que Jesús está hablando, está diciendo, hay un aspecto mayor? El aspecto mayor es arrepentimiento, porque el arrepentimiento me lleva a la vida eterna, porque el arrepentimiento me lleva a la paz, porque el arrepentimiento me lleva a la comunión, porque el arrepentimiento me tiene en la intimidad con Él. Si usted está enfermo o no está enfermo, si está en circunstancia o no, si yo vivo arrepentido, yo vivo en el reino, yo vivo con Él, yo vivo ahí. ¿Por qué quiero pedir más señales? Y Jesús dice, no le va a ser dada señal. Y la señal para la iglesia de hoy es la señal de Jonás. Él lo prometió, Él lo dijo y Él lo cumple. No habrá más, ni habrá más que otras cosas que las que Él ya hizo y enmarcó en su espacio, en su tiempo. ¿Por qué queremos señales? Con tanto que nosotros como hijos de Dios tenemos, bienaventurados y dichosos, ¿por qué pedimos más? Esta generación, dice Jesús, es una generación mala, porque está pidiendo y no tienen por qué pedir. Si aquí está algo más grande que Jesús, digo, algo más grande que Jonás. Hermanos, estamos viendo el texto y el contexto, para no ser un pretexto, de lo que ahora entonces la mujer le dice. Recuerden esto, la mujer es la iglesia, o parte de la iglesia, tipificado siempre en la escritura de esa forma. Esta mujer representa una parte de la iglesia. Y yo lo que quiero poner en perspectiva con respecto a esto es que ustedes puedan ver lo que la mujer le dijo. Bienaventurado lo que te trajo al mundo. Eso es lo que la mujer le dice. Eso es lo que la iglesia pareciera que está proclamando y produciendo. Hermanos, nosotros necesitamos ponernos en la perspectiva de Dios con respecto a lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. ¿Sí me doy a entender? ¿Hay alguien que pueda decir amén? ¿Por qué es tan importante la afirmación para nosotros los que predicamos? Para ver si vamos caminando por donde tenemos que caminar. Bienaventurado lo que te trajo al mundo. Pareciera que la iglesia aquí en este texto está diciendo, qué dicha que vino Jesús. Pero será solamente que qué dicha que vino, que es verdad, qué dicha que Jesús vino al mundo. ¡Qué dicha! Pero hay algo más, hermanos, en esto. Esta mujer que entre la multitud alzó la voz y pronunció las palabras de nuestro versículo. En la Biblia, esta mujer representa a la iglesia, o una parte de la iglesia, o parte del pueblo religioso. Esta mujer viene, ve, escucha a Jesús y expresa este concepto. Bienaventurado aquello que te trajo a este mundo. Y parece que no hay nada mala en esto. Porque ella lo que está diciendo, en otras palabras, es bienaventurado aquel lugar, aquella tradición que fue capaz de producir tal vida. Ella está diciendo, bienaventurado aquella esfera de cosas, ritos, formas que pudo traer y manifestar esta realidad como nosotros estamos escuchando y viendo hoy día. ¡Qué dicha que Jesús vino! ¡Qué dicha que Jesús vino! Bienaventurado, dijo, el vientre que te trajo. Está hablando de algo físico, pero más allá está hablando de algo espiritual. Y nosotros lo sabemos porque Jesús, aún a pesar de la mirada humana de esta mujer, en donde también la escritura dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. A mí me parece que esta parte de la iglesia y esta mujer tienen un corazón puro. Están diciendo, dichoso, dichoso, qué dicha que vino Jesús. ¿Cuánto nos gozamos de que Jesús viniera? Hermanos, de verdad es una bienaventuranza. Pero la mirada humana de la mujer no llega y no trasciende aquello que Jesús quiere para su iglesia. Está bien, hermanos, los milagros, está bien las bendiciones de Dios, pero ¿por qué no aceptar el evangelio completo?
en donde también en el mundo tendremos aflicción y que podamos confiar. Porque Jesús tiene que hacernos referencia, hermanos, a que la señal que se nos va a hacer y se nos va a dar es la señal de Jonás. Bienaventurado, le dice esa mujer. Bienaventurado aquello, los profetas, la ley, los símbolos, la esperanza de años. Bienaventurado todo aquello, como si Jesús, la vida de Jesús y el ministerio de Jesús fueran el resultado de una ley cumplida, hermanos. El resultado de una tradición guardada, el resultado de una interpretación mental creída, aceptada y puesta por obra. La mujer ve por los ojos humanos. Y la lección que Jesús quiere para con nosotros es que logremos entender algunas cosas. Que si Él nos sacó del mundo, es porque nosotros somos dichosos, bienaventurados. Que si por el dedo de Dios el enemigo no tiene oportunidad ya con nosotros. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Entonces que no debemos de dar lugar al diablo. También nos dice que no solamente eso, que tenemos que cuidarnos, que nuestra casa está barrida, que somos santos, que somos apartados, que nosotros no podemos jugar con el mundo, que nosotros no podemos jugar con el pecado. Y nos dice también en medio del texto, el contexto anterior y el posterior, que definitivamente tenemos que tener mucho cuidado y saber que como iglesia necesitamos ver más allá de la bendición de que Jesús haya venido. Jesús parece que está mirando de otra manera, porque la mujer ve por los ojos humanos, pero Jesús está viendo de otra manera. En el Antiguo Testamento hay una religión, en el Nuevo Testamento hay una relación. Y esto es totalmente diferente, hermano. El Antiguo Testamento eran tradiciones y formas. El Nuevo Testamento es intimidad y relación. Es decir, en el Antiguo Testamento no es lo mismo verla venir que hablar con ella. En el Nuevo Testamento es hablar con ella. No solo verla venir. Si bien es cierto, la Biblia es una unidad, el Antiguo Testamento a nosotros nos muestra aquellas cosas que en el Nuevo Testamento hoy las tenemos que vivir. Entonces no solamente el bienaventurado Jesús que vino, sino bienaventurado el que tiene una relación conmigo. Por eso Jesús enfatiza en estas áreas. Y entonces a la mujer le dice, hay algo distinto, hay algo diferente. La religión es algo que el hombre trata de hacer. La religión es algo que el hombre trata de hacer. La relación es algo que brota desde el espíritu del hombre y responde a Dios. Es decir, que la religión es para muerte, pero la relación es para vida, hermano. Usted sabe por qué es que nos volvemos muy eufóricos, y ahora que estábamos en este asunto del mundial, ¿verdad? Nos volvemos muy eufóricos con todo esto que pasa, ¿verdad? Sentimientos, porque es la parte emotiva la que a nosotros nos toca. Y está bien, ¿verdad? No es un problema brincar y decir viva Costa Rica o viva el partido tal, etcétera. Está bien. ¿Sí? Pero es porque es la parte emotiva. Porque a veces nosotros decimos, y qué extraño, porque esta gente no es así en la iglesia. Y no es una crítica, es porque son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la parte emocional, la emotiva, que te hace saltar, brincar y hacer hurras y barras, y yo brinco pero llegamos hasta el final, ¿verdad? O poder ir a la fuente de la hispanidad, yo es que paso siempre por ahí. Y esto es algo, un evento, solamente un evento de lo cual yo siento que dentro de toda la forma de Dios en su soberanía nos regaló como país tener un momento de alegría, y qué bonito. Gracias, Señor, por regalarnos eso. Pero el punto está en por qué entonces yo no soy así en medio. ¿Por qué no hay tanta algarabía? ¿Y por qué no somos así? Es porque lo otro nace del Espíritu y tiene que nacer del Espíritu y debe nacer del Espíritu. Porque como no vemos a Jesús metiendo goles, no le usemos hurras. Pero cuando veamos una salvación tan grande, cuando veamos lo milagroso de Dios, cuando veamos lo bienaventurado de Él, entonces nos gozaremos en Él, saltaremos y danzaremos en Él. Amén.
pero debe nacer del Espíritu, no puede ser un asunto emocional. Aunque nuestras emociones y sentimientos no se apartan y siguen en medio de todo, ¿verdad? Yo sé, se llora y es algo bonito, es algo emocional, y está bien, pero necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros de tal forma para saltar y para gritar y para poder ir a la fuente de la hispanidad y hacer un montón de cosas y decir: Jesucristo es el Señor, Él nos salvó, aleluya, Él viene de nuevo, Él viene pronto, en una nube todo ojo le verá. Oren sin cesar, santifíquese, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y que hagamos todo un asunto y el tráfico se para y los pitos suenan: Jesús, Jesús. No pasa eso, porque eso tiene que nacer del Espíritu. Y como iglesia necesitamos producirlo y provocarlo. Amén. Sin dejar de hacer lo otro, hermano. Por eso yo le digo: yo soy un apuntado al fútbol. Y yo soy un apuntado para poder ir al estadio. Yo soy un apuntadillo en muchas cosas. Y no es una crítica otra vez. Está bien. Si ganó su partido, celebre. Y si no ganó, pues celebre también. La diferencia tenemos que hacerla. La religión es para muerte, pero la relación es para vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros el escenario de los bienaventurados? Jesús comienza a hablar y hablando cierra una puerta. Y es interesante, hermanos, y por eso tal vez el tema es de esta bienaventuranza que con todo el corazón y con motivación bonita, esta mujer le dice: bienaventurado, bienaventurado. ¿Y cómo es que le dice? Le dice a Jesús así: bienaventurado. Cuando Jesús, la mujer, multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Hermanos, en el contexto histórico nosotros tenemos que ver que no era tan fácil para una mujer en ese tiempo levantar su voz. Pero esa mujer, inspirada, tomada, cuando escuchó que el dedo de Dios sacaba demonios, cuando decía Jesús que de verdad la casa estaba limpia, y cuando Jesús decía: a ustedes no se les va a dar más señal, cuando Jesús decía: ustedes son un pueblo que a veces se portan mal porque quieren ver solo cosas, y esta mujer levanta su voz y dice: bienaventurado, bienaventurado, dichoso, dichoso. Pero lo que pasa con esta mujer y con parte que somos la iglesia es que nosotros lo focalizamos otra vez a nivel de la parte emotiva. Y la parte emotiva no está mal, así nos hizo Dios, hermano. Yo quiero que usted no se vaya con un pensamiento que no podemos, no. Pero lo emotivo, lo emocional, lo sentimental, también tiene que ser cubierto, tiene que ser empoderado por el poder del Espíritu Santo. Porque necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo se mueva en medio de nuestras vidas, en medio de la familia, oraciones de fe, oraciones de verdad, hermanos, que sacudan los mismos infiernos, ayunos, oraciones, alabanza y adoración, gozos de júbilo en medio del hogar, en medio del trabajo, en medio de la comunidad de fe. Dar ese espacio al Espíritu Santo también y no solo la forma emocional. Entonces, las palabras que Jesús les estaba hablando a los fariseos y las palabras de Jesús a los levitas y a los sacerdotes eran palabras terribles, hermanos, porque teniendo todo, no entendieron nada. Y yo creo que nosotros como iglesia hoy lo tenemos todo y necesitamos entenderlo todo. Yo estoy muy claro con el asunto de la iglesia. Por ejemplo, ustedes están aquí porque ustedes creen que Jesús es el Señor. Pero nosotros, por eso somos iglesia. Somos iglesia porque necesitamos ir otra vez, hermanos, a las profundidades de la Escritura y poder entender cómo es que Jesús quiere que nosotros trabajemos ciertas cosas. Cómo es que Jesús cierra algunas puertas. Jesús le está diciendo a ellos, a los levitas, a los sacerdotes, a los que más sabían, hermanos, a los que eran los religiosos de ese tiempo, les decía: ustedes no entienden nada.
aún teniéndolo todo. Ellos tenían los tipos, sombras, figuras. Ellos lo tenían todo, hermanos. Tenían un templo, tenían todo ahí, estaba todo. Como hoy usted y yo como iglesia lo tenemos todo. Pero a veces, lamentablemente, no caminamos en nada. Y necesitamos por eso rectificar dentro de la bienaventuranza, dentro de lo dichoso que somos, que necesitamos caminar. Esta iglesia representada por una mujer diciendo, bienaventurado todo esto que podemos ver, que podemos palpar, bienaventurado este hermoso resultado de la vida. Ella redujo todo aquello, hermanos, que había visto, todo lo que no podía explicar, todo ese impacto al espíritu, lo pasó por su mente, lo redujo a una forma, lo redujo todo a un proceso natural y dijo, bienaventurado, ¿cómo habrá sido tu madre? Bienaventurada aquella mujer. Hermanos, aquí hay una lección de vida. A veces nosotros reducimos nuestro cristianismo a solo un aspecto o lo traemos a la parte natural y queremos solamente decir, yo soy cristiano, yo soy muy buena gente, soy cristiano y porque soy cristiano no hago. A veces queremos decir, sí, Jesús vino, pero hermanos, Jesús vino para un plan, para un propósito. Jesús vino para que Cristo fuera formado en medio de nosotros, para que Cristo en nosotros sea la única esperanza de gloria. Él vino para que se mostrara en nosotros, para que Él fuera la cabeza y nosotros sus manos, sus pies, su cuerpo. Jesús vino para que se expresara a través de nosotros, para que ya no viva yo y ahora viva Cristo en mí. No solamente vino porque qué dicha, que vino a salvarnos en la cruz, bendita la salvación de Dios. Nosotros necesitamos esta bienaventuranza, trasladarla, hermanos, y no agarrar en una forma, reducirla a aspectos solamente naturales. Somos cristianos y un día vamos al cielo. No debe ser, iglesia. Somos cristianos y necesitamos manifestar a Cristo. Somos cristianos y necesitamos caminar en santidad. Somos creyentes, somos cristianos y andamos en honestidad, en transparencia. Somos cristianos y cumplimos un deber cívico. Somos cristianos y creyentes y estamos bajo la cobertura de un país, de un pueblo, de una ley. Y necesitamos también ser gente de bien. Porque si no, hermano, hay un reduccionismo que no debe ser. Y nos perdemos de la bendición. Reducir al aspecto natural a Jesús, a lo que hizo por nosotros. No, hermano, Jesús lo hizo en mí, lo quiere hacer en el otro. Jesús lo hizo en mí, quiere hacerlo en muchos. Por eso hay que predicar, por eso hay que ayunar, por eso los ejercicios espirituales deben ser practicados sobre esa base. No porque vamos a ganar algo, sino porque ya somos algo. Soy santo, por eso camino en santidad. Soy parte del cuerpo de Cristo y por eso doblo mis rodillas por el cuerpo de Cristo. No para ganar nada, ya lo tengo todo, soy dichoso, soy bienaventurado. Macarios, la palabra tomada del original, Macarios, dichoso, bienaventurado. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso venimos, por eso damos, por eso usted está aquí, porque usted es un dichoso, porque Jesús le salvó. Por eso la palabra para nosotros es el manual. Usted no viene aquí para ser más bueno, es porque es bueno que viene. Y qué bueno es venir. Qué bueno es dar. Qué bueno es estar. Qué bueno es orar unos por otros. Qué bueno es hacer un devocional. Qué bueno, qué rico es estar orando. Qué bueno es estar haciendo las cosas que Dios demanda de nosotros. Dijo, bienaventurado, ¿cómo habrá sido tu madre? Bienaventurado aquella. Jesús entonces comienza a hablar, hermanos. Y hablando, Él cierra la puerta a todo aquello y abre la puerta a una nueva esperanza. Y Él lo que dice es, lo primero que Jesús pronuncia es no. Usted sabe que le digan a usted, dichosa usted, y usted diga, no. ¿Cómo que no? Usted es dichoso. No. Jesús dijo,
no. Jesús le dijo no al dicho de la iglesia, no al dicho por la mujer, y declara: antes. ¿Cuándo? Voy a ver si tengo antes. Así tengo antes. Antes otra cosa. Antes, dice Jesús, no al dicho de la iglesia. Iglesia, no sos bienaventurada solamente porque yo vine. Sos bienaventurada porque yo vivo en ti. Sos bienaventurada porque yo soy en ti esperanza y gloria. Sos bienaventurada porque yo soy santo y la santidad mía te inunda. No, son bienaventurados porque ahora la justicia mía, mi justicia, la justicia que es del reino, habita en mí. Y entonces yo camino en justicia y en santidad. No sos dichosa porque vine a morir en la cruz. Sos dichosa porque ahora yo me puedo integrar a tu vida. Porque te di el Espíritu Santo. Porque te di la palabra. Porque te di la oportunidad de acercarme. Que te acerques al trono de la gracia. Sos dichosa y bienaventurada porque ahora tenemos comunión de relación, de intimidad. Hay intimidad en medio de nosotros. Porque usted es mi esposa. Pero ¿cuánto estamos viviendo de esto? ¿Cuánto de estos deleites disfrutamos nosotros, iglesia? Esta mañana yo quiero que nos vayamos con ese sentido de pertenencia, de comunión, de relación, de que Él nos ama, de que Él nos anhela, de que Él nos ha dado todo para ser dichosos. Jesús le dijo: no, hay otra cosa. Iglesia, hay otra cosa. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes, bienaventurados los que oyen y guardan. Los que la oyen, la guardan. No solo la oyen, la guardan. Porque cuando usted tiene algo guardado, usted sabe que es suyo, pertenece a usted. Y cuando usted está ahí en ese sentir de que es algo suyo, hay pertenencia. Y cuando hay pertenencia, hermanos, usted llega a caminar con aquello que usted sabe que es suyo. ¿Ustedes saben cuáles son los carros que más sufren aquí en Costa Rica? No, los que son de lugares de alquiler. La gente no los cuida. Usted dice: ¿qué importa? Es alquilado. Sí, paso por aquí, paso por ahí. Imagínense. Como no es mío, no importa dónde me meta, no importa qué haga. Es que el sentido de pertenencia, hermanos, Jesús está hablando de la bienaventurado como pertenencia. Yo pertenezco al reino. Yo pertenezco al reino. ¿Sí está bien decirle eso, hermanos? Yo pertenezco al reino. Yo pertenezco al reino. ¿Sí? Yo pertenezco al reino. Jesús dice, hermanos, antes otra cosa. Antes, bienaventurado el que oye, los que en verdad oyen la palabra de Dios. Y Jesús dice en otro lugar que hay muchos que oyen cuando la palabra es hablada, pero hay pocos que realmente la escuchan. Hay pocos que realmente son capaces de entender. Hay muchos menos que la atesoran y la guardan. Nosotros tenemos que ser de los que atesoremos y guardemos. Nosotros vemos cuando vino una voz del cielo y la multitud alrededor pensó que tronaba. Ellos no entendían, no oyeron la voz, oyeron el sonido, oyeron el impacto en el ambiente que formaban las ondas sonoras, pero para ellos no significaba nada. Como quien oye hablar en otro idioma y se pregunta, ¿qué estarán diciendo? Ahora Jesús dice, bienaventurados aquellos a cuyos corazones la palabra de Dios es la palabra de la vida. Para usted la palabra de Dios es vida, usted es bienaventurado. Ahora viene un mensaje claro, aquellos cuyos espíritus pueden entender, aquellos cuyas almas encuentran un responder. Cuando yo oigo y practico, yo soy dichoso, bienaventurado. No bienaventurado el sistema, no bienaventurado lo exterior, no, bienaventurada la iglesia y sus formas, sus ritos, sus tradiciones, no,
No importa todo eso. Bienaventurados aquellos que oyen, porque hay una voz que habla, hay un Dios que desde los cielos da palabra de esperanzas al hombre. Hay un Dios cuya palabra transmite vida, luz y fe, hermanos. Y sobre esa palabra es la que nosotros tenemos que caminar. Ellos son los bienaventurados, bienaventurados, la bendición. Ojalá pudiéramos entender esta palabra y pensamos que bendición cuando se nos soluciona algún problema de salud o de dinero, de familia, pero no, hermanos, bendición es cuando Dios llega a mi alma y toca allí lo más íntimo de mi ser, me habla y yo logro entender que de verdad Él está conmigo. Cuando Él llega adentro hay algo que se derrite, hay cadenas que se rompen y en cualquier cosa terrenal, cuando Él llega, Él produce vida, produce fe, produce esperanza, y las cosas entonces son distintas, aunque ande en valle de sombra y muerte. ¿Cuántos somos bienaventurados? Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar. Andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Dichosos nosotros. ¿Cómo concluir, hermanos? Cuando hemos visto un texto en contexto y contexto posterior. Usted y yo tenemos hoy el privilegio de ser su iglesia, parte de su reino, ser bienaventurados si nosotros practicamos lo que de Él procede y de lo que Él o la palabra que Él nos ha querido dar. Dichosos, iglesia. No dichoso porque Él vino. Bienaventurado Jesús, no, bienaventurado porque Él se dispensó en nosotros. Bienaventurado porque su santidad es nuestra. Bienaventurado porque su justicia está en mí. Bienaventurado porque todo lo que Él hizo, mayores que estas cosas, la iglesia podrá hacer. Bienaventurados cuando dejemos fluir el Espíritu y nos gocemos y dancemos para Dios y ayunemos para Dios y estudiemos la Escritura para Dios y sirvamos para Dios y nos identifiquemos con la comunidad de fe para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén.